Hola, ¿cómo lo lleva esta época de pandemia? Yo estoy seguro que en muchos lugares están programando ya actividades de buceo. Pero en mi país las cosas van muy lentas, pero muy lentas. Falta mucho para eso. Pero bueno, ya vamos a llegar. Cuando programamos ir a bucear, tenemos en cuenta diferentes cosas, pero seguramente muy pocas veces pensamos en el monóxido de carbono y el buceo. Yo como médico lo tengo muy presente, especialmente en invierno, por los pacientes con intoxicaciones accidentales que tratamos en la cámara hiperbárica. Pero esta vez les voy a contar una historia relacionada íntimamente con el buceo, en la que el monóxido de carbono se cobró 34 vidas y no por haber estado practicando buceo. Les aseguro que al finalizar esta entrada, cada vez que salgan de excursión de buceo, van a prestar mucha atención a ciertas cosas que hacen a la seguridad general de la excursión, y no solamente al buceo. ¿Cuántas veces se nos pasó por la cabeza la idea de tener unas vacaciones de buceo embarcado en un vida a bordo? Sí, seguramente sea una de las mejores formas de disfrutar el buceo. De hecho, podríamos decir que es una dedicación exclusiva al buceo. Una de las cosas más importantes a considerar en un viaje de vida a bordo es la seguridad que nos deben brindar los servicios de navegación marítima, al igual que la seguridad de la operadora de buceo. Toda preocupación es poca cuando se trata de navegar y bucear. Según dicen por ahí, los que prueban una vez lo vuelven a repetir. Pasarse una semana en la mitad del mar, desconectados de la rutina diaria y en total contacto con la naturaleza. En los cruceros vida a bordo, el buceo es lo más importante, además de descansar y de comer muy bien. La mañana del 2 de septiembre del año pasado, a más de uno nos impactó bien temprano la noticia del accidente que sufrió la embarcación Concepción frente a las costas de la isla Santa Cruz en California, en los Estados Unidos de Norteamérica. En el accidente murieron 33 buzos y un tripulante, que habían zarpado el día anterior para realizar un crucero de buceo de vida a bordo. Recientemente, y en medio de esta pandemia, cuarentenas y demás que nos tocó vivir, se habría llegado a las causales del accidente y a definir cuáles fueron las causas o las razones de la muerte de estos 34 fallecidos. Si bien la muerte de los buzos no estuvo relacionada con el accidente descompresivo propiamente dicho, sí estuvo relacionada con una de las diferentes formas en las que se puede practicar el buceo. Es por esto que en esta nueva entrada de micro burbujas de buceo voy a realizar un análisis de las circunstancias que rodearon al accidente, sus causas y el motivo de la muerte de los fallecidos. El MV Concepción se hundió el 2 de septiembre de 2019. Era un barco de buceo de 75 pies, unos 23 metros de eslora. Se incendió y finalmente se hundió frente a la costa norte de la isla de Santa Cruz, en California, Estados Unidos de Norteamérica. El barco había anclado durante la noche anterior en una pequeña bahía de la costa norte de la isla. 33 pasajeros y un miembro de la tripulación estaban durmiendo bajo cubierta cuando se produjo el incendio, un poco después de las 3 de la mañana. En esta presentación vamos a ver las circunstancias que rodearon el accidente,
cuáles habrían sido las causas del incendio, el papel que podría haber jugado las baterías de ion de litio y la instalación eléctrica del buque y finalmente las causas que llevaron a la muerte a 33 buzos y un tripulante de la embarcación en solamente 45 minutos. Estoy seguro que al finalizar la presentación no solo les va a quedar bien claro cuáles habrían sido las causas que llevaron a la muerte a 34 personas, sino que también les va a hacer prestar atención a detalles que por allí se pasan por alto cuando programamos y realizamos una salida en una excursión de buceo. El Concepción era un barco que había sido botado en 1981. Había zarpado el 1 de septiembre de 2019 desde Santa Bárbara con destino a la isla de Santa Cruz. A bordo iban 33 buzos y 6 tripulantes. Durante el día realizaron 2 veces buceo en las cercanías de la isla y a última hora de la tarde 17 buzos realizaron un buceo nocturno que finalizó sin problemas. Más tarde fondearon en una pequeña bahía para pasar la noche. Esa noche cenaron y todos se quedaron festejando el cumpleaños de 3 de los buzos. La fiesta duró hasta entrada la madrugada. El último grupo se fue a dormir a las 2:30. En la parte más a proa del comedor se habían dejado cargando las baterías de las linternas, de las cámaras de video, teléfonos celulares, iPad, entre muchas otras cosas. Algunos de los buzos habían llevado sus propias zapatillas o prolongadores eléctricos, además de las que había a bordo, lo que daba un aspecto de enjambre de cables y luces destellantes de diferentes colores. Los 6 tripulantes también se fueron a dormir. A las 3:15, uno de ellos se despertó por un ruido en la zona del comedor, y cuando se quiso acercar para ver qué pasaba, se veía fuego y abundante cantidad de humo, lo que le impidió bajar a la cubierta de dormitorios a socorrer los buzos. Los 5 tripulantes se dirigieron al puente y el capitán hizo la llamada de Mayday con mucha dificultad para respirar por el intenso humo. Posteriormente abandonaron la embarcación. El buque tenía 3 cubiertas. La más baja era la zona de dormitorios, baños y hacia popa las máquinas. En la cubierta siguiente se encontraba la cocina, el comedor y la cubierta de buceo. La superior era el puente y camarotes de la tripulación. La zona de dormitorio tenía 2 salidas, una escalera que llevaba a la zona más a proa del comedor, donde habían dejado todas las baterías en carga, y la otra era una escotilla de emergencia de difícil acceso que salía a la parte más a popa del comedor. El fuego se habría iniciado en la parte más a proa del comedor, por lo que la salida de la cubierta inferior quedó bloqueada. Una vez que se inició el fuego, tomó fuerza muy rápidamente, produciendo una gran cantidad de denso humo. El fuego se habría iniciado en una de las baterías de ion de litio que se sobrecalentó, explotó y se prendió fuego, o tal vez por una sobrecarga en el circuito eléctrico del buque, que debemos recordar que era de 1981. Las baterías de litio actualmente son muy utilizadas en teléfonos celulares, iPad, tabletas, cámaras de foto y video, computadoras, scooter, etc., debido a su gran capacidad y a la velocidad de carga que tienen. Una batería de ion de litio está compuesta por una fina lámina que es llamada el ánodo y otra que es el cátodo. Entre las dos se ubica un separador aislante. Todo esto enrollado sobre sí mismo. Entre el ánodo y el cátodo se ubica un electrolito, que en este caso es el litio. Durante la carga y la descarga de la batería hay un flujo de electrones entre las capas de la batería que genera cierta cantidad de calor. Si ocurre alguna falla de alguno de los componentes de la batería durante su uso o su carga, inicialmente se producirá un sobrecalentamiento con producción muy rápida de oxígeno, anhídrido carbónico y otros gases que harán que la batería explote. El aumento de la batería podría llegar a alcanzar los 500 grados centígrados, lo que produce un fuego intenso. Esto es lo que ocurre con una batería de ion litio. Se produce un cortocircuito. Como podemos ver, genera una gran cantidad de gases seguido de llama.
La foto de la izquierda es lo que quedó del teléfono celular de un amigo al que le intentó cambiar la batería, sin consecuencias personales. Las instalaciones eléctricas están diseñadas de manera que los equipos que se conecten a la misma no superen en consumo los amperios para los que fue diseñado. Cuando la cantidad de equipos conectados al circuito es muy elevada, puede generar lo que se llama una sobrecarga eléctrica del mismo. Por lo general, los circuitos eléctricos están diseñados para un consumo entre 15 y 20 amperios. Si el consumo es mayor para el que fue diseñado, se producirá aumento de temperatura del cobre en los cables. Esto va a llevar a la oxidación del cobre y a que la valla aislante de plástico se derrita y se podría generar llama e incendio, y después el cortocircuito de la línea. Para evitar esta situación, se debe colocar en la línea llaves termomagnéticas que cuando detectan un consumo elevado, cortan la circulación de energía. Si nosotros en una habitación tenemos un artefacto de 2 tomas o lugares para enchufar nuestros equipos y en uno de ellos conectamos una zapatilla o prolongadora eléctrica y a su vez en este prolongador colocamos todos nuestros equipos, vamos a producir una sobrecarga eléctrica con el peligro de que esto genere un incendio. Recordemos que en esta embarcación viajaban 33 pasajeros más la tripulación y que la noche del accidente habían dejado cargando todo tipo de baterías de iones del litio, lo que generó una sobrecarga eléctrica muy elevada y probablemente el inicio del fuego. Cuando hablamos de fuego e incendio, además del calor, debemos recordar al monóxido de carbono y al ácido cianhídrico, 2 elementos sumamente tóxicos. El monóxido se produce por la combustión incompleta, es decir, con poca cantidad de oxígeno, de cualquier elemento carbonado. Este gas no tiene olor, ni sabor, ni color. Es decir, que si lo respiramos, no lo detectamos con nuestros sentidos. Tiene una afinidad por la hemoglobina de 200 a 250 veces superior que el oxígeno. Es decir, que rápidamente va a unirse a la misma. Esto va a evitar que la hemoglobina pueda transportar oxígeno y generará una hipoxia o una disminución en la oxigenación de los tejidos. También va a bloquear la función de ciertas enzimas dentro de las mitocondrias de la célula que van a impedir la formación de ATP, que es nuestro combustible. Desde un punto de vista clínico, lo que podemos analizar para hacer el diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono es determinar la cantidad de monóxido que está unido a la hemoglobina, formando el complejo que se llama carboxihemoglobina. En un fumador de 3 paquetes diarios podemos encontrar valores de hasta 8% de carboxihemoglobina. Lo normal es que encontremos de 0,1 a 1%. En este caso, en los cuerpos de los fallecidos se detectaron hasta 75% de carboxihemoglobina. Esto indica niveles sumamente tóxicos y mortales. En lo que hace al ácido cianhídrico, también llamado cianuro de hidrógeno, este se produce cuando se quema el PVC, la lana, la seda, el nylon, melamina y el poliuretano. Estos elementos son de los más comunes en las construcciones modernas, como aislante de cables, recubrimientos de muebles, decoración de interiores, cielos rasos, etc. El ácido cianhídrico es lo que se utiliza en la cámara de gas para cumplir con la pena de muerte. Es un inhibidor enzimático y en los animales bloquea, entre otras cosas, a la citocromo oxidasa que interviene en la formación de ATP, es decir, de energía. Una vez ingresado en el organismo, se va muy rápidamente a la muerte. De acuerdo con diferentes autores, en un organismo asintomático se lo puede dosar en sangre hasta niveles de 0,03 a 0,2 microgramos por mililitro. En los cuerpos de algunos de los fallecidos de Concepción se dosaron hasta 2 microgramos por mililitro, es decir, 10 veces los valores normales. Todos estos hallazgos le indicaron a los médicos forenses que el fallecimiento de las 34 víctimas se produjo por intoxicación aguda por ácido cianhídrico y monóxido de carbono. Tanto la explosión como el fuego producido por una batería de litio se puede prevenir.
Existen recipientes para estivar este tipo de baterías y para colocarlas durante la carga, que son resistentes a las temperaturas y también permiten que los gases que se puedan formar por el mal funcionamiento de una batería puedan ser liberados en forma segura. Como vemos en el video, las baterías se prenden fuego, por lo que la temperatura queda contenida dentro de la caja de seguridad, mientras que la presión de los gases se libera controladamente. La otra opción, tal cual saliera publicado el año pasado en la revista Science, es el desarrollo de las baterías que utilizan sodio en lugar de litio como electrolito. Estas no se sobrecalientan, ni explotan, ni se prenden fuego. Y ya para ir finalizando, después de haber analizado el accidente del MB Concepción y a modo de cosas para llevarnos a casa y prevenir otros accidentes, es sumamente importante minimizar las fuentes de ignición, como por ejemplo no dejar abandonadas las baterías mientras estén cargando. Verificar que las instalaciones eléctricas, en este caso las embarcaciones, estén actualizadas y acorde a los requerimientos más actualizados. Es muy importante la estiba correcta de cualquier elemento inflamable o acelerador del fuego. Verificar que los accesos a las salidas de emergencia de los diferentes locales estén al alcance de cualquiera y que sean de fácil tránsito. Que la configuración de la zona de camarotes y dormitorios sean ergonómicamente diseñadas tanto para permanecer en ellas como para evacuarlas en caso de emergencia. Que exista una iluminación de emergencia para facilitar la evacuación en caso de ser necesario. Que las alarmas tanto de humo como de monóxido de carbono estén conectadas a un sistema central que permita que terceras personas puedan enterarse que en algún lugar de la embarcación se ha producido una situación que puede evolucionar a un accidente. Asegurarse que todos los que están embarcados tengan claro conocimiento de qué hacer ante situaciones de emergencia. En el caso de este accidente se sabe que no habrían dado el briefing de seguridad a todos los buzos antes de zarpar. Estoy seguro que de hoy en adelante, además de preocuparse por buscar una buena excursión de buceo a lugares preferenciales con personal altamente capacitado, con buena comida y sitios de descanso cómodos, de ahora en más prestarán atención a todo lo relacionado no solo con la práctica del buceo, sino que también a lo que hace a la seguridad general de la navegación y al uso de las instalaciones. Por cualquier pregunta, les pido que las dejen abajo en el apartado de comentarios y si les interesa pueden suscribirse a mi canal, en el que periódicamente publicaré diferentes temas relacionados con los aspectos médicos y fisiológicos del buceo. Muchas gracias, los veré en la próxima entrada de Micro Burbujas de Buceo.